Señoras y señores, sean bienvenidos a los servicios informativos de Arabi Televisión. Centenares de agricultores, comunidades de regantes y usuarios del altiplano organizaron una asamblea abierta para hacer frente a la Directiva Marco del Agua que prevé el cierre o limitación de forma drástica las extracciones de los pozos en el año 2027. Estuvo presidida por López Miras y participó de manera activa la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara. La Semana Santa de Yecla ya tiene cartel anunciador. Obra del artista ciezano Antonio José Villa Vázquez fue presentado ayer domingo en un acto en la Capilla de las Angustias. Sirvió también de ese acto para nombrar al Nazareno del Año, a Joaquín Requena de Isla, y para ofrecer un avance del programa oficial. En los deportes hablaremos del Yeclano Deportivo, que logró por fin, después de una mala racha, una victoria este domingo en la Constitución tras superar por 1-0 a la Unión en un encuentro en el que el conjunto local tuvo que emplearse a fondo en defensa durante la segunda mitad. Estas son las noticias más destacadas de este lunes 23 de febrero. Arrancamos con nuestro informativo. La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, asistió a la asamblea abierta organizada por el Sindicato Central de Regantes Tajo Segura y la Asociación de Regantes y Usuarios de Aguas de Yecla. Celebrada en Jumilla y presidida por el presidente del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, contó también con la participación de la alcaldesa de Jumilla, Sebe González. Se puso de manifiesto que la limitación y el agotamiento de los acuíferos no pueden resolverse mediante la desalación, porque es algo económicamente inviable para la agricultura del altiplano, ni a través de moratorias al cierre de los pozos, y la única solución es el trasvase Júcar-Vinalopó. Pues asistíamos desde el Ayuntamiento de Yecla como alcaldesa y en representación institucional del Ayuntamiento, asistíamos a esa convocatoria de asamblea que organizaba pues el Sindicato de Regantes, en este caso de la región de Murcia, junto también con la Asociación Aruay, donde nos concentramos más de 400 personas, donde hubieron agricultores, regantes, miembros de los pozos, comunidades de regantes, de las hidráulicas, sobre todo del altiplano, porque lo que fuimos a poner de manifiesto es la necesidad que existe en el altiplano. El altiplano, Yecla y Jumilla, se encuentran desconectados de esa red hídrica. Aquí saben que nuestros agricultores, para subsistir, solo lo pueden hacer a través del agua que existe, en este caso, en nuestros pozos en el subsuelo, o a través del agua de lluvia, porque ni el agua desalada puede llegar aquí por la altitud y por el precio al que llegaría, tampoco el trasvase Tajo Segura, el agua del trasvase tampoco nos llega, ahí no estamos conectados. Con el agua reutilizada o el agua regenerada de las depuradoras, ya las comunidades de regante están utilizando prácticamente el 99% de esa agua regenerada. Por eso la única solución, y ayer pusimos de manifiesto en esta asamblea, la única solución y la solución viable para el altiplano pasa por la infraestructura del Júcar-Vinalopó. Establecer una moratoria en el 2027 para que ese cierre de los pozos, para que ese recorte o esa estimación que prevén cuando llegue el horizonte del 2027, eso es solamente un parche. Eso es alargar la agonía. Así se lo hacíamos saber expresamente al delegado del Gobierno hace unas semanas. El altiplano necesita soluciones reales y la solución real pasa por ese trasvase Júcar-Vinalopó, por establecer esa infraestructura que parece ser que no están establecidas ni es ninguna prioridad, en este caso, ni para el Ministerio ni para el Gobierno de España. Fue un hito histórico que desde el altiplano
todos nos uniéramos, administración, regantes, sindicatos, pozos, agricultores, usuarios, para reclamar alto y claro que el altiplano necesita conectarse hídricamente. Y esa conexión pasa por el Júcar Vinalopó. Yo agradecí expresamente la sensibilidad del sindicato de regantes, que esta asamblea se celebrara en el altiplano y que el tema fuera expresamente hablar del altiplano. Y lo agradecí públicamente porque siempre que se habla de agua en la región de Murcia parece que no se hablaba del altiplano, y el altiplano debe escucharse. Fue una muestra, como digo, un hito histórico lo que allí sucedió. Y hay una cuestión que la planteaba en mi intervención como reflexión: que nadie crea que el trasvase Tajo Segura no nos afecta. No nos llega el agua de ese trasvase, pero si ese trasvase se recorta, como dijo el presidente Pedro Sánchez, que recortaría y acabaría con el trasvase Tajo Segura, sí que las consecuencias afectan al altiplano, porque se debería tirar para compensar de los pozos de reserva que tiene la cuenca, y eso haría que el nivel freático bajara. Entonces, que nadie se equivoque, y cuando defendemos el trasvase Tajo Segura, no es para que no llegue agua, es para que nosotros no podamos perder o no debamos perder el agua que se encuentra en nuestros acuíferos. Aquí no sobra nadie sobra en el altiplano. Aquí lo que falta es agua. El presidente anunciaba que esa petición, el presidente Fernando López Mira anunció en la Asamblea que esa petición ya se ha realizado formalmente al Ministerio, pero no deja de ser un parche. Se ha pedido una moratoria del 2027 hasta el año 2033, pero no deja de ser un parche. Hay que poner una solución real, que esa solución solo pasa por construir esas infraestructuras que dependen del Gobierno de la Nación para que se pueda conectar la zona del altiplano, pueda tener una conexión hídrica. Eso está pasando hoy. Hoy España tiene las mayores reservas hídricas desde hace décadas. Hoy. Y mientras que vemos cómo hay ríos que se están desbordando en España, cómo hay embalses que tienen que desembalsar agua porque no tienen más capacidad para almacenarla y se están perdiendo esos hectómetros de agua, mientras que vemos cómo, salvo la cuenca del Segura, que apenas llega al 40%, todas las cuencas hidrográficas de España están superando el 80%, los regantes y los agricultores de la región de Murcia, hoy los del altiplano, Yecla y Jumilla, están preocupados, están muy preocupados. Están preocupados porque el futuro es incierto, muy incierto. Están preocupados porque España no tiene una política de agua que garantice que el agua que hay en España, que hay agua suficiente para todos, pueda llegar a todos los españoles por igual. Por eso están preocupados. Y su preocupación también es la del Gobierno de la región de Murcia. Preocupación, por supuesto, por el recorte del trasvase Tajo Segura, que, aunque no incida directamente en el altiplano, todo está conectado en la región de Murcia. Absolutamente todo. Trasvase, aguas subterráneas, regeneración, depuración y regeneración, desalación, todo está conectado, todo. Y, por supuesto, preocupación máxima por el cierre de los pozos en 2027. Preocupación porque no hay alternativa. No hay alternativa. No se puede tomar una decisión tan drástica como el cierre de los pozos en 2027, especialmente para una zona como el altiplano, Yecla y Jumilla, que sus únicos recursos vienen del acuífero del subsuelo, sin una alternativa. Porque eso es condenar a morir a una población importante y a un sector tan importante como el primario sin alternativa. Hoy venimos, por supuesto, desde el Gobierno de la región de Murcia a escucharlos, aunque escuchamos sus reivindicaciones diarias, pero sobre todo a defenderlos y a trazar una hoja de ruta con ellos. Dos cuestiones que tienen que ser fundamentales. Una, que se prorrogue, que no se lleve a cabo en 2027 el cierre de los pozos. Esto lo permite la Directiva Marco del Agua, por razones técnicas, económicas o sociales.
El Gobierno de la Región de Murcia ya ha solicitado formalmente al Ministerio esa prórroga para que no se cierren los pozos en 2027. Ayer domingo tuvo lugar la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Yecla 2026, una obra del artista ciezano Antonio José Villa Vázquez. El acto, celebrado en la capilla de la Virgen de las Angustias, ha servido también para nombrar a Joaquín Requena de Isla como Nazareno del Año y ofrecer un avance del programa oficial. La nota musical de la tarde la pusieron la banda del Exceomo y los sanjuaneros. Este año, el autor del cartel es el artista Antonio José Villa Vázquez. Pueblo de Yecla, sean bienvenidos a la presencia de mi regalo esta bella ciudad del altiplano murciano. María, estrella de la mañana, que anuncia al Redentor, luz que nos guía en las tinieblas de la muerte y luz que nos lleva de la oscuridad de Viernes Santo a la Virgen Aurora de la Resurrección. Esta idea sirve como eje principal de la obra, en el que Nuestra Señora es indiscutible la protagonista. La obra que presento, un óleo sobre tabla, muestra la imagen de Romero Zafra como eje de la pintura. De sus lágrimas nace toda la composición. Así aparece envuelta por un gran manto que cubre a toda la ciudad de Yecla, mientras que, abriéndose camino entre ese manto y desde el punto más álgido del cartel, el Espíritu Santo, al igual que la encarnación del Hijo de Dios, ilumina con su apertura de alas a Nuestra Señora de la Estrella. María es la escogida del Padre para mediar entre el Salvador y nosotros. De su dolor nacerá nuestra salvación. La Virgen, además de protagonizar la escena, sirve como contraposición entre el bien y el mal. A su lado, sobre una mesa que alude a la tradición ebanista yeclana, el bien se representa con los atributos de la pasión y la vid del vino de esta tierra, símbolo también de la entrega de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Junto a estos símbolos podemos observar un farolico. En un farolico, la luz de una vela que simboliza la esperanza de la Pascua y la flor de melocotonero, sello de mi cartelería y guiño a mi querida Cieza, representando a su vez la vida renacida en la primavera. La pasión, muerte y resurrección del Señor, resumida en este pequeño bodegón cargado de simbolismo y que nos honra a vosotros, yeclanos, y a la historia de la humanidad a través de los símbolos de la pasión. En el lado izquierdo de María, el mal derrotado en el popular diablico, que huye de la purísima luz que se refleja en la Virgen para iluminar al mundo entero. María, como en la isla de Patmos, vence al demonio y es coronada de estrellas, anunciando al espectador la redención del mundo a través de la resurrección de Cristo, a Jesús por María. María Santísima aparece representada de varias maneras en el cuadro. Por un lado, la Virgen de la Estrella. Por otro lado, en el fondo de la composición, de manera bocetada, sale reflejada la capilla de la Virgen de las Angustias con ella en la hornacina, siendo referente devocional de esta ciudad del altiplano que hoy me acoge y espacio que hoy abraza por primera vez la presentación de este cartel. Y por último, pero no menos importante, no podía faltar en esta obra un guiño hacia la devoción de esta ciudad, la Virgen del Castillo, la cual impregna de forma alegórica toda la obra a través de la sencillez cromática de la obra y en los ropajes de Nuestra Señora de la Estrella, donde predominan los tonos blancos y azules, colores profundamente ligados al dogma de la Inmaculada Concepción. En resumen, la historia de la salvación y María como eje de nuestra fe y esperanza en la resurrección. Todo ello desde la óptica de la Semana Santa de Yecla. Para terminar, no podía dejar de agradecer tanto al Cabildo como su presidente y al resto de cofradías la confianza depositada en mí para la realización de esta obra y siempre estaré eternamente agradecido por hacerme sentirme un yeclano más. Gracias. En especial a mi mujer, a la familia de aquí, a la de allí, Petrel, de donde es mi mujer. El corazón lo tengo dividido por haberme dado los dos sitios muchísimas cosas. Una mención quiero hacer a mis padres,
Vicente y Angelita, que también les hubiese gustado estar aquí compartiendo este momento, pero que por su edad y por no estar para muchos trotes, lo verán por televisión. Queridos hermanos, hermanas, es para mí un inmenso honor y responsabilidad recibir este reconocimiento como nazareno del año de nuestra Semana Santa yeclana. Agradezco de todo corazón a toda la Junta Permanente, con Pepe a su cabeza, y a todos los presidentes de las cofradías y hermandades por el apoyo recibido, así como a mis compañeros de cofradía. Este nombramiento no lo entiendo como algo personal, sino como un reflejo del amor, la fe, la dedicación que compartimos todos por la Semana Santa con el alma. Cada paso, capuchino, músico, andero, manola, cada vela, cada emoción forman parte de un sentimiento que nos une y nos da sentido. Me reitero, gracias a mi familia, a los compañeros de mi cofradía y a todos los que año tras año hacen posible que nuestra tradición siga viva en tiempos turbulentos. Ellos son el verdadero motor de todo esto. Ser nazareno es mucho más que vestir una túnica, es un compromiso con la fe, con el silencio, con la entrega y la esperanza. Por eso, este reconocimiento lo comparto con todos vosotros, con cada uno de los que formamos esta gran familia. Sois parte de este camino. Gracias de todo corazón por este honor. Lo recibo con humildad, con muchísima emoción y con el firme propósito de seguir sirviendo a mi cofradía y a nuestra Semana Santa como siempre lo he hecho, con fe, respeto y devoción. Muchas gracias. Vamos con los deportes. El Yeclano Deportivo logró una victoria ayer en la Constitución tras superar por 1-0 a la Unión en un encuentro en el que el conjunto local tuvo que emplearse a fondo en defensa durante la segunda mitad. El gol de Borona en el minuto 17 fue suficiente para asegurar los 3 puntos en un duelo que se complicó para los azulgranas después de que Melli fuera expulsado al filo del descanso, dejando el equipo con 10 jugadores para toda la segunda parte. Bueno, con la alegría de romper una racha mala y sobre todo después de la imagen del otro día de Huelva, la capacidad de sacrificio del equipo ha sido brutal y bueno, una victoria que nos refuerza sobre todo como grupo. Sí es cierto que nosotros sabíamos que el malacitano estaba cambiando de sistema. Al final en esa línea de 3 buscábamos esa amplitud con Borona y con Jorge, buscábamos correr al espacio por fuera con ellos y sin conseguirlo demasiado, una de las acciones pues nos ha salido bien y hemos conseguido el gol. Creo que el equipo en muchas partes de la primera parte se ha encontrado cómodo. Sí es cierto que nos ha faltado en la recuperación del balón girar, porque en muchas ocasiones nos centrábamos mucho en darle continuidad al robo y a salir con Jorge, y creo que en exceso podemos haber salido con Borona y haber hecho más daño. Pero bueno, luego ya el partido en el descanso se condiciona mucho con la expulsión de Melli, cosa que creo que tiene que aprender un chico con la experiencia de Melli, y ahí lo que hemos hecho es ponernos en modo de trabajo, convencidos de que se podía sacar, y creo que el equipo se ha reforzado como grupo después de la imagen tan lamentable que dimos en Huelva. Volvemos a competir bien en casa. Bueno, aquí lo único que hay que hacer es comprometerse. Tenemos una salida complicada el próximo domingo, y comprometerse con el club, con el escudo, y competir
a morir e intentar rascar algo en Jerez, que va a ser un partido difícil, pero bueno, vamos con una victoria muy sufrida y creo que ha sido muy importante para salir de ese bache que todos los equipos tienen, pero que salir es lo difícil y bueno, hemos conseguido 3 puntos importantes. Los jugadores tienen que ser más responsables, porque la mierda siempre van para los mismos, siempre. Y él es consciente, porque él es consciente, pero la falta de profesionalidad en ese tipo de momentos, como tú has dicho, con lo que nos estamos jugando, nos puede haber hecho mucho daño. Y al final siempre repercute en los mismos. Y eso es importante. El equipo ha tenido una capacidad de sacrificio alta. Hay algo que al equipo no le falta, que podemos poner el partido de Huelva, pero al equipo no le falta saber sufrir. Y ojalá que ese tipo de detalles no vuelvan a suceder, porque nos ha mermado mucho y hay que estar contentos, pero no puede volver a suceder, porque como tú dices, yo también cabreo mucho y al final esas cosas te suelen pasar factura. Bien, contento. Al final, como les dije esta semana, al final la plantilla tiene que estar preparada, todo el mundo tiene que saber cuál es su rol. Peña ha entrado muy bien, el partido estaba difícil, además con esa sensación de que nos iba a tocar sufrir, porque ellos a nivel de tipología es un equipo potente, a nivel individual es un gran equipo, pero es verdad que están atravesando una racha mala y nos iba a tocar sufrir, y él ha entrado muy bien. Iker ha entrado muy bien. Yo creo que Iker, los partidos, por lo menos los que ha competido conmigo en la Constitución, siempre ha dado una nota muy alta. Mana, su primera titularidad, creo que se ha dejado todo. Le hemos utilizado en la primera parte como soporte y creo que ha hecho un buen partido. Bueno, en general contentos. Borona ha hecho un gol. Contentos con la participación de todo el mundo. Si me tengo que decir algo, un pero que es muy jodido, es que no nos podemos permitir lo que ha hecho Pedro, darle estímulos nuevos. Al final veníamos de una derrota, pero de una mala imagen. Y al final yo tengo mucha culpa, pero los futbolistas tienen su responsabilidad. Si algo nos caracterizamos es de que somos un equipo que metemos el pie, que vamos, que chocamos, y lo de Huelva fue una vergüenza. Yo creo que el equipo, desde que llegamos el martes, sabía que había que modificar los estímulos, porque lo que no puede ser, y permitidme lo que voy a decir, es que cada 2 meses y medio es un equipo, por falta de energía, haya que modificar el banquillo. Los jugadores tienen también su responsabilidad y lo que hay que hacer es comprometerse con lo que hay aquí, y con el escudo y con la afición, y yo creo que así el equipo va a competir y va a conseguir el objetivo no solo de mantener la categoría, sino de echar raíces a un proyecto nuevo, que es importante. Los proyectos cuestan, y además el Yeclano viene de tener unos años muy buenos y con un proyecto muy consolidado, que empezó en tercera, que en ese tercera se mantienen jugadores, que al año siguiente se hace bien, que se vuelven a mantener jugadores. Pues pico y pala, jugadores, cuerpo técnico, afición, club, y yo creo que una victoria como la de hoy refuerza eso. Yo creo que tenemos que ser versátiles, y evidentemente los estímulos nuevos siempre generan ilusión. Yo creo que tenemos jugadores para ello. Tenemos jugadores para jugar con línea de 3, con carrileros, más profundos, menos profundos. Tenemos jugadores con mucho trabajo en el centro, con mucho pie. Yo creo que era importante tener claro cómo iba a venir el Malacitano, cómo poder hacerle daño. Le teníamos que haber dado más continuidad al dibujo en la primera parte. Creo que en exceso, lo que he dicho, cuando recuperábamos la segunda jugada, queríamos seguir mucho con Jorge y teníamos que haber desplazado a banda contraria y poder haber, porque hemos jugado con bandas asimétricas. Yo lo que pedía era que si Borona estaba amplio, el que me tenía que tener profundidad era Sier, no Melli. Al final sabíamos quién estaba jugando en banda izquierda del Malacitano, Karim, que es muy rápido, y al final eso había que defenderlo. Al final creo que estoy contento, pero se le podía haber dado más continuidad en la segunda parte, pero había que modificar.
Vamos a conocer ahora cómo va a estar la meteorología, la previsión meteorológica para las próximas horas. Para mañana martes tendremos una jornada plenamente estable, con cielos despejados y ambiente soleado durante todo el día. Las temperaturas se moverán entre los 6 grados de mínima a primera hora de la mañana y los 23 grados de máxima en las horas centrales. El viento soplará del sureste, con rachas que podrán alcanzar los 22 km por hora. El sol saldrá a las 7:45 y se pondrá a las 18:50, dejándonos un total de 11 horas y 6 minutos de luz solar, además de 6 horas y 17 minutos de luz diurna adicional. De cara al miércoles, esperamos intervalos de nubes y claros, con cielos parcialmente soleados. Las temperaturas apenas variarán, con 6 grados de mínima y 22 grados de máxima. El viento será del este, algo más intenso, con rachas de hasta 27 km por hora. Y hasta aquí nuestro tiempo de información en este lunes 23 de febrero. Ya saben ustedes que pueden seguir aquí en Alabí Televisión todo lo que ocurre en Yecla, además de nuestros informativos, también todas las procesiones, todos los viacrucis, incluso también el partido del yeclano en el día de ayer. Gracias por su atención, gracias por elegir la única televisión gratis y en abierto de Yecla al alcance de todos y hasta mañana.